Amigos, buenas noches. Jueves 28 de marzo del 2024. Sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Síganos a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que ya desde este momento en sus pantallas podrán ver el código QR. Ese mismo que los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Es ahora que estoy privada de mi libertad, que he entregado esa agenda a la Fiscalía, la misma que contendría información de los operadores del señor Javier Jordán, quien también se encuentra procesado en el caso Metástasis. El testimonio anticipado más esperado dentro del juicio por el caso Metástasis se realizó esta tarde en la Corte Nacional de Justicia. La procesada y ahora testigo protegido Mayra S. brindó de su propia boca nuevas revelaciones sobre el entramado de corrupción que involucra a narcotraficantes, políticos, función judicial y hasta personajes de televisión. En el siguiente reportaje conoceremos todo lo que contó Mayra S. La audiencia se instaló en la Corte Nacional de Justicia en medio de un fuerte resguardo militar y policial. Mayra S. cantó todo y se fue contra todos. Durante su testimonio anticipado reveló nombres, lugares y fechas de quién habría participado en lo que la Fiscalía llama caso Metástasis. Según Mayra S., en octubre del 2017 organizó un concierto de las artistas Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, y sería esta última quien le pidió entrar a un centro penitenciario de mujeres para compartir sus experiencias, y desde allí su vida cambió, dijo. En la cárcel de mujeres de Guayaquil conoció a la esposa de Jorge Zambrano, Alia Rasquiña, líder de Los Choneros, y sus contactos con el mundo criminal se fueron expandiendo. En 2021 fue contratada para el lanzamiento de NL Tecnicentro, propiedad del narcotraficante Leandro Norero, y fue allí donde lo conoció. Norero le pidió que hablen por la aplicación Trema para no ser descubiertos, y esto fue conocido por Daniel S., también procesado en el caso Metástasis, quien le pidió reiteradamente ser amigo de Norero. Señor juez, fui yo quien le hizo la conexión al señor Daniel S. con el señor Leandro Norero Tiguá a través de la aplicación Trima. Sin embargo, recalcó que nunca ha visitado a Norero en ninguna cárcel. Recordemos que Mayra S. trabajó en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y durante su testimonio desmintió a la entonces presidenta del organismo, Fabiola G., también procesada en este caso, quien dijo que ella fue designada conforme al debido proceso. Mayra S. aseguró que fue puesta allí por el ex asambleísta Pablo M. y sus directrices se las dio en una reunión en la casa del ex legislador en la isla Mocolí, en Guayas. En esta reunión a mí se me dejaron claras dos cosas. La primera, que debía convertirme en la mano derecha y persona de confianza de Fabiola G., y que cada movimiento que ella realice debería ser reportado al señor Pablo M. Lo segundo que se me dejó claro es que efectivamente contrataría mis servicios de comunicación para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Por esto, Pablo M., quien también guarda prisión preventiva por el caso Purga, le habría pagado $2.500 en efectivo mensualmente, y después de este cargo, Pablo M. habría manejado sus contactos para llevarla al Consejo de la Judicatura. El señor Pablo M. manejaba la mayoría de los vocales del Consejo de la Judicatura, esto es Javier M., Wilman T. y Maribel B. Mientras los vocales del Consejo de la Judicatura recibían el apoyo político por parte de Pablo M., estos le daban cuotas en el Consejo de la Judicatura. Para ejemplo de eso fue mi contratación. En su testimonio también detalló cómo el ex asambleísta habría utilizado documentos falsos para hacerse beneficiario de una acción de protección contra un banco, cuya indemnización fue de casi $4 millones. Según Mayra S., el ex asambleísta Pablo M. usó documentos falsos para hacerse de un contrato de compra-venta por 2 hectáreas, denuncia que habría sido hecha por Fernando Villavicencio. Yo no sé si el señor Fernando Villavicencio obtuvo la información que yo llegué a obtener en estos 2 años que compartí con el señor Pablo M. Tal vez de ahí, señor juez, encontraremos la motivación de lo que le pasó al señor Fernando Villavicencio. Mayra S. también aseguró haber creado un troll center para defender al ex asambleísta de sus enemigos, y por todo esto lo responsabilizó por su integridad. Si a mí me llega a pasar algo, el único responsable es el señor Pablo M.
Por más de una hora, Mayra S. dijo todo lo que sabía. Según la procesada, Fabiola G. también le solicitó ponerle en contacto con alias Fito, pero ella misma hizo el acercamiento por otro lado. Días después, alias Fito le habría hecho obsequios a Fabiola G. para beneficiarlo en una diligencia. A todo esto, Mayra S. ya fue detenida y entregó su celular para las investigaciones. Días después, Fito se fugó de la cárcel. Al finalizar su testimonio anticipado, Mayra S. rompió en llanto y pidió disculpas. Será el juez Felipe Córdoba quien tome en cuenta este testimonio para emitir sus criterios en este presunto caso de corrupción que ha sacudido las más altas esferas judiciales y políticas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y dentro del caso Metástasis también rindieron versión otras 3 personas. Uno de los más o de mayor repercusión en este caso que causó y fue de los testimonios más importantes que se recogieron. Hablo de Marcelo L., un compañero de pabellón, en este caso de Leandro Norero, quien reveló con qué políticos conversaba, alias el patrón. Hola chicos, soy Mayra Salazar. Antes de que Mayra S. captara la atención del país por su testimonio en el caso Metástasis, hubo un hombre que también hizo revelaciones contundentes y que involucrarían a personalidades públicas. Se trata de Marcelo L., un testigo protegido que se autoidentificó como hombre de confianza del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de La Tacunga. Ambos compartieron estancia en el pabellón transitorio durante el 2022 hasta el asesinato de alias del patrón. Cuando Leandro llegó, me dijo que no me preocupara, que escogiera la celda que más me guste. Esa noche llegaron colchones ortopédicos y comida. Marcelo L. fue un PPL que conocía de cerca, según contó, todo lo que realizaba Norero. Recibía instrucciones directas de qué hacer, así como escuchaba las conversaciones telefónicas del narcotraficante, y manifestó que mediante la aplicación Trema, Norero se habría comunicado en la época de la pacificación de cárceles con otros cabecillas criminales como alias Fito, alias Junior o alias Choclo, con el procesado por casos de corrupción Javier J. y con políticos como el ex asambleísta Ronnie A. o el expresidente Rafael C. El usuario de Rafael Correa me parece que era RC5, pues la verdad que hablaron un par de veces. Hablaban de la libertad del señor Jorge Glass. Según el testigo, Daniel S., también procesado en el caso Metástasis y quien habría sido hombre cercano a Norero, supuestamente quería invertir económicamente en la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Pero a la par, Norero también habría sobornado a jueces para favorecer a su brazo armado y para ello habría utilizado a otros 2 procesados del caso Metástasis. Cristian R. fue el encargado de hablar con el juez Emerson C. para la aceptación de los pagos por la libertad de alias Madrid, que costó 120,000 y por alias Cuyuyuy también 120,000. Marcelo L. también nombró en su versión al exdirector del SNAI, el general de la policía Pablo R., quien es otro de los vinculados en el caso por presunta delincuencia organizada. Pablito, como le decían al director del SNAI, le pidió a Leandro Norero que necesitaba $200,000 como donación para el SNAI, en efectivo y entregado en Guayaquil. Sobre la comisionada para la pacificación entre grupos de delincuencia organizada en 2022, Claudia G., el testigo señaló que Norero habría tenido una relación sentimental con ella, incluso ofreciéndole sus departamentos en Bogotá y Cartagena, ciudades colombianas. Además, las visitas de Claudia G. a la cárcel no solo habrían sido para hablar de la paz en el país. Yo era el encargado de ver que nadie entre a la celda en el momento que ellos tenían sus reuniones íntimas. El ex asambleísta Ronnie A., hoy prófugo de la justicia y también procesado en este caso Metástasis, fue nombrado en múltiples ocasiones. Según Marcelo L., Norero lo habría utilizado para acercamientos con alias del Diablo, supuesto líder de los Latin Kings, grupo del que el ex legislador fue integrante en su juventud. Pero no solo eso, alias del Ruso, como se referían Norero y Javier J. al ex parlamentario, también fue mencionado por otro testigo protegido que compareció este viernes en la audiencia. El operador judicial LIBA, también procesado, contó que alias Ruso habría recibido financiamiento por parte de Norero para impulsar el no en la consulta popular del 2023, de la que alias del patrón tenía miedo por la propuesta de extradición de ecuatorianos. Me comentaba el señor Norero que le hacía falta dinero al señor Ronnie A. En una ocasión mi chofer le entregó en Quito $20,000. El IBA agregó en su versión que un vehículo de alta gama de propiedad de su jefe fue entregado a Ronnie A., pero este lo habría engañado. Un ruso le había dicho que el auto iba a ser enviado a la doctora Diana Salazar,
para que la fiscalía bajara la temperatura del caso con el señor Norero. Pasaron los días y Norero no vio los resultados a favor de él. El señor Norero me pidió que haga seguimiento al ruso y nos dimos cuenta que el vehículo estaba siendo utilizado para fines personales y los usaba en el recorrido del sí y el no. El señor Norero se molestó muchísimo porque se dio cuenta que nunca hubo un nexo con la fiscalía. Los testimonios de Marcelo L., Eli D.A., la fiscal Lidia S. y Mayra S. servirán como elementos dentro de la audiencia por delincuencia organizada contra 52 personas en el caso Metástasis. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Para entender mejor el caso Metástasis, veamos una cronología de cómo se inició y cuál es el eje central de las investigaciones. La noche del 13 y madrugada del 14 de diciembre, Ecuador se estremeció con la noticia del caso Metástasis, una investigación de la Fiscalía General del Estado que destapó una red de corrupción enquistada en las más altas esferas del poder. Quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. La operación denominada Metástasis reveló cómo el narcotráfico había permeado el sistema judicial ecuatoriano. Jueces, fiscales, abogados e incluso policías y guías penitenciarios se encuentran entre los procesados por este caso. El más visible, hasta el que en ese momento era el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman T. Me han detenido según lo que someramente se me ha dicho, por sicariato y delincuencia organizada. Al frente de la investigación está la fiscal general Diana Salazar, quien ha liderado un equipo de fiscales especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Inicialmente fueron 39 procesados, pero el 15 de marzo la fiscalía vinculó a otras 13 personas. En total, a la fecha, son 52 imputados en el presunto delito de delincuencia organizada. Uno de los hitos más importantes fue la liberación de los chats del teléfono del que habría sido, según la fiscalía, del narcotraficante Leandro Norero. Yo hablo con todo el mundo, tuve la oportunidad hasta... Las conversaciones atribuidas por la fiscalía a Leandro Norero revelaron cómo utilizaban testaferros y empresas de fachada para lavar dinero producto del narcotráfico. Incluso se descubrió que había logrado infiltrarse en los tribunales de justicia y en los sistemas de seguridad nacional. El caso Metástasis creció y de dicha investigación se desprende el caso Purga. Investigaciones que para muchos ha superado los límites de la ficción debido a sus entramados de sangre, poder y corrupción. Entre los principales protagonistas identificados por la Fiscalía está Javier J., el abogado Cristian R., Daniel S., la comisionada de pacificación carcelaria Claudia G., así como políticos y oficiales de policía. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional retomaron el control de la cárcel número 4 de Guayaquil, más conocida como la Regional. Según los últimos reportes, producto del amotinamiento, hubo 2 personas privadas de la libertad fallecidas. Aquí los detalles. Eran aproximadamente las 23 horas de este miércoles 27 de marzo y las personas privadas de la libertad de los pabellones de máxima y mínima seguridad del centro penitenciario más conocido como la cárcel regional lucían así. Las Fuerzas Armadas anunciaban que a esa hora habían tomado el control. Y es que aproximadamente 4 horas antes, los presos de ese centro prendieron fuego dentro de la estructura y a través de videos pedían la salida de los militares en pleno estado de excepción. Después de varias consultas, la entidad encargada del sistema carcelario descartó que se tratara de un enfrentamiento entre bandas y más bien aseguró que los hechos eran parte de una revuelta por parte de las personas privadas de la libertad. La Policía Nacional de manera inmediata se activó. Hasta el día de hoy tenemos como resultado de eso 2 PPLs fallecidos y 4 PPLs heridos. A través de su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa también se pronunció.
hemos retomado el control en el Centro de Rehabilitación Social 4. Agradezco la valentía del bloque de seguridad que un operativo profesional, urgente y de gran escala desplegado por las fuerzas del orden neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada. Esto es un hecho sin precedentes en el país. No podemos volver al viejo Ecuador. Nuestro compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha. En esa misma cárcel, en enero pasado se conoció que el peligroso líder de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito, desapareció. Aquello provocó revueltas en las prisiones y violencia en las calles, lo que llevó al gobierno a declarar a Ecuador en conflicto armado interno, sumado al toque de queda y al estado de excepción. Andrea Orbe, Noticias 7. Una aluvión sorprendió esta madrugada a los moradores de la parroquia de El Carmelo, en Carchi. La Secretaría de Riesgos dio un balance de las afectaciones en el sitio. La madrugada de este jueves 28 de marzo, moradores de Cartagena, una parroquia en El Carmelo, en Carchi, tuvieron que ser evacuados. Esto tras amanecer con lodo y tierra en varias de sus calles y casas. La Policía Nacional, junto a organismos de socorro, brindaron seguridad y evacuación a los moradores de esa comunidad fronteriza con Colombia. Una vez realizado el levantamiento de información, las autoridades confirmaron que producto de este aluvión se registraron 5 familias y 20 personas damnificadas, 8 familias evacuadas por precaución a familias acogientes, 5 viviendas afectadas, 5 personas atrapadas que ya fueron rescatadas con vida. Una está con heridas leves, una camioneta destruida, un bus y la iglesia parroquial afectados, una cancha de fútbol también afectada, 7 bienes públicos destruidos y la energía eléctrica suspendida. Respecto a la respuesta de las autoridades, se informó que se realizarán las siguientes acciones: limpieza y habilitación vial, el restablecimiento del servicio eléctrico y apoyo con la búsqueda, rescate y seguridad. Andrea Orbe, Noticias 7. En otros temas, el presidente Daniel Noboa Sin vetó parcialmente la ley para erradicar la violencia y acoso en el trabajo. Entre otros puntos, el gobernante considera que no puede entenderse como acoso el requerimiento laboral que hace un empleador a su trabajador en la denominada desconexión digital. Veamos. El 22 de febrero pasado, la Asamblea aprobó por unanimidad la ley para erradicar la violencia y el acoso de todas las modalidades de trabajo. Se trató de la 13ª norma tramitada en el nuevo periodo de la legislatura. Esos 6 proyectos de ley es muy importante por la gobernabilidad del Ecuador, decir que los mismos han sido aprobados con más de 100 votos y 2 de ellos inclusive de manera unánime. Después de un mes, el presidente Daniel Noboa vetó parcialmente esta norma, incorporando más de una decena de observaciones a lo resuelto por los asambleístas. Uno de los puntos observados por el jefe de Estado hace referencia al articulado que sanciona el irrespeto a la desconexión digital del trabajador. Es decir, en la norma se concibe como acoso laboral el que un empleador no respete el tiempo de descanso de su empleado con requerimientos laborales durante sus vacaciones o en el tiempo con su familia. Es preciso recordar que es necesario practicar la desconexión digital a fin de no generar estrés u otras afecciones como síndrome de burnout en los trabajadores y servidores, lo que incide en su rendimiento, en su salud y afecta a la productividad de todos los sectores. Esto, a juicio del gobernante, desvirtúa el concepto de acoso laboral, ya que la desconexión digital aplica más en la modalidad de teletrabajo y que no todo tipo de contacto del empleador durante esa desconexión puede entenderse como acoso. Entre otras cosas, el pronunciamiento presidencial elimina la posibilidad de que los inspectores de trabajo impongan multas en caso de violencia y acoso laboral, ya que esa es potestad de los directores regionales de trabajo. El veto parcial debe ser analizado por la Asamblea luego del receso legislativo, es decir, posterior al 9 de abril. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno tiene 30 días para acoger las observaciones presidenciales o insistir en lo tramitado inicialmente. Para ello se requieren 92 votos. Javier Ceballos, Noticias 7.
¿Sabía usted que en Ecuador solo el 23% de mujeres ocupan cargos directivos y de alta dirección? Este y otros temas se abordaron en el 6º foro denominado Liderazgo de Mujeres para la Transformación Empresarial, donde participaron varias secretarias de Estado. Pero, ¿cuál es la situación de la mujer trabajadora en el país? Se lo contamos de inmediato. La mujer enfrenta diversos retos en el área laboral en Ecuador, desde lo económico, lucha contra la corrupción hasta lo digital. Estas aristas fueron tratadas en el 6º Foro de Liderazgo de Mujeres para la Transformación Empresarial. Según datos recientes, las mujeres ocupan el 22.9% de los puestos directivos en el área empresarial y de alta dirección en Ecuador. En promedio, las mujeres ecuatorianas ganan alrededor de un 20% menos que sus colegas masculinos en el mismo puesto de trabajo, de acuerdo con estimaciones de ADECO Ecuador. A ello se suma otro conflicto, el de las horas de trabajo no reconocido para la mujer, indica María Caridad Araujo, jefa de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Las mujeres trabajan en promedio 55 horas por semana, de las cuales un tercio se derivan a tareas de cuidado no remuneradas y 2/3 a tareas domésticas. Los hombres, en comparación, fuera del mercado, destinan 10 horas a la semana a esas mismas tareas. Dice que la maternidad es otro de los conflictos a los que se enfrenta una mujer. En países como el Ecuador, el nacimiento del primer hijo resulta en que entre 30 y 40% de las mujeres abandonen el mercado laboral. Pese a que Ecuador estableció políticas de equidad, es necesaria una evolución cultural, fomentando espacios de aprendizaje y crecimiento integral. Todos los acuerdos comerciales que se están negociando actualmente tienen un capítulo de género, porque creemos que la política pública que contiene género, sobre todo capítulos de género, le dan mucha más posibilidad a servicios y a productos ecuatorianos a que lleguen en mejores condiciones a los diferentes destinos. A este foro también llegó Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. No como la primera dama, dijo, sino con la voluntad de acompañar a su esposo en el trabajo al pueblo ecuatoriano. Como respuesta a ese anhelo de transformación, he decidido crear el programa de rescate a mujeres y niños en situación de violencia. El principal objetivo de este programa es ofrecer las herramientas necesarias para sacar a las mujeres de este círculo vicioso. Programa que está basado en 3 ejes: educación, equipamiento y la construcción del primer centro de acogida para niños abandonados. Para su ejecución pidió el apoyo del sector privado. El cargo de primera dama no existe. Yo, en cambio, quiero ser llamada la primera servidora del país. Y eso implica un gran reto de no contar en estricto sentido con recursos económicos del gobierno para llevar adelante este proyecto. Los invito a ustedes también a ser servidores de un país que los necesita. En este encuentro participaron alrededor de 250 personas, entre empresarios y empresarias líderes del país, emprendedoras, cuerpo consular y diplomático, entre otras. Olga Velasco, Noticias 7. Y les contamos que en los lotes de 2 productos de arroz y 1 de agua embotellada, la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia, ARCSA, encontró arsénico, un metal pesado que es contaminante. Veamos cuáles son las marcas que registran esta sustancia prohibida. Preste mucha atención. ARCSA, la entidad a cargo de la vigilancia y control sanitario, informó que los siguientes productos no se pueden consumir porque hay lotes contaminados. Se trata del lote 11 de arroz blanco de la marca Saboreando, el lote L058D de arroz marca Rizo Scotti y el lote LP412N24 de agua embotellada San Felipe. Aunque suene tedioso, si usted tiene esos productos en su casa, revise que no correspondan a los lotes mencionados, porque entonces estaría ingiriendo arsénico, un metal pesado que en una exposición prolongada podría provocar cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el control efectuado no implica que el resto de lotes o productos de las marcas mencionadas estén contaminados. En todo caso, ARCSA dispuso que los lotes hallados con arsénico sean retirados de inmediato de las perchas de supermercados y tiendas. La institución también agrega que mediante sus canales oficiales se receptan denuncias ciudadanas, como sucedió con plagas halladas en una marisquería de Cuenca, la cual fue clausurada este miércoles. O el caso de un conocido supermercado cuyo video habla por sí solo. Yo en este momento hago la limpieza. Esto motivó a la clausura de uno de los establecimientos de la cadena, ubicada en Quito. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Ya se viene el feriado de Semana Santa y todas las ciudades del Ecuador prepararon diversas agendas culturales, gastronómicas y religiosas. En la siguiente nota les contamos cuáles son. Si usted planea quedarse en Quito este feriado por Semana Santa, le contamos algunas de las actividades que se llevarán a cabo en la capital de los ecuatorianos. Según la agenda de la Semana Santa elaborada por el municipio capitalino, la programación de actividades para conmemorar este periodo se concentra en la zona urbana y en las parroquias rurales. La procesión del Jesús del Gran Poder, que se hace en el centro histórico partiendo desde la Plaza de San Francisco y en el sur desde el barrio La Unión, será el viernes 29 de marzo. Ambas iniciarán al mediodía. El sábado 30 de marzo, en el Parque Central de Alangací a las 6 de la tarde, se realizará la bendición del fuego. Para los días de asueto que inician desde este viernes hasta el domingo 31 de marzo, Guayaquil también tiene su propia agenda. El viernes 29, cientos de guayaquileños participarán de la procesión del Cristo del Consuelo, la cual inicia a las 10 de la mañana. Asimismo, se planificó un show infanto-familiar, el cual se desarrollará el sábado 30 de marzo en el patio de comidas del Parque Samanes desde las 3 de la tarde. Por otro lado, Cuenca preparó una feria gastronómica en los mercados de la ciudad, donde los comerciantes ofrecen a los turistas el plato típico de esta temporada, la fanesca. El Viernes Santo se efectuará el Vía Crucis, que inicia en la Catedral de la Inmaculada Concepción. El sábado habrá la vigilia de la liturgia pascual en todas las iglesias. El domingo de Resurrección se presentará el coro juvenil universitario en las iglesias de San Francisco. Durante estos eventos que se han preparado para la Semana Santa de este año, un total de 52.622 policías estarán en todo el territorio nacional. Emilia Reynoso, Noticias 7. Durante la Semana Santa, los feligreses no solo se congregan en misas y procesiones, sino que también tienen algunas creencias y mitos populares que van desde no bañarse hasta no usar ropa de color rojo. La Semana Santa es una época que está llena de actos religiosos, ritos, tradiciones populares e incluso algunas prohibiciones que van desde no bañarse hasta no tener relaciones sexuales. Hicimos un recorrido por las calles y estos son los mitos más populares que corren alrededor de estos días. Los antiguos decían que no hay que jugar fútbol, porque decían que le están pateando la cabeza de Jesucristo. No nos dejaban ni peinarnos, porque decían que le estamos haciendo doler el cabello al Señor, sabiendo que él estaba tan herido. Convertían en pescados que con Semanas Santas y se bañaban. La prohibición más extendida y que todavía se practica es la de no comer carne los viernes de Cuaresma o la de visitar las 7 iglesias, como es el caso de María. Se va rezando, como decir, orando, y se va pidiendo por cada una de nuestras peticiones que tengamos en nuestro corazón. La Semana Santa es una conmemoración que data del siglo IV después de Cristo, cuando se creó como acto de penitencia y renovación para la Iglesia Católica. Se guardaba luto como si fuera pues un luto por un familiar. Se colgaban cortinajes negros en las puertas de las casas y además se vestía de negro estricto la gente el Viernes Santo. Sin embargo, a decir del historiador Enrique Ayala, la sociedad se ha ido secularizando, es decir, moviendo con criterio personal y no religioso. Se ha ido perdiendo costumbres. Hay algunas que han ido ganando espacio. Y esas costumbres, pues felizmente, preservan la identidad del país. La Semana Santa se celebra en algunos países, entre ellos Israel, Italia, España, Colombia, Perú, Ecuador y México, cada uno con su propio estilo. María Mercedes Castro, Noticias 7. Ahora echemos un breve vistazo a las vías que al momento tienen dificultades para la libre movilidad de los viajeros en este feriado. Los mayores inconvenientes se presentan en rutas del austroecuatoriano. Veamos. Para este feriado, tome en cuenta que determinadas carreteras de la red vial estatal tienen problemas para la circulación vehicular. Al momento, según el reporte del ECU 911, existen en varios puntos del país rutas inhabilitadas o cerradas parcialmente debido a deslizamientos de tierra o problemas en la calzada. Las autoridades recuerdan a los viajeros y transportistas que sigue cerrada la vía Aloac-Santo Domingo en el kilómetro 82 por el colapso del puente sobre el río Lelia. En la provincia de Bolívar, la carretera Chillanes-Bucay está parcialmente habilitada en el horario de 8 de la mañana hasta las 17 horas por un deslizamiento en el kilómetro 39. En el Austro, ponga atención a lo siguiente. La ruta Cuenca-Girón-Pasaje está con una habilitación parcial en los kilómetros
96, 104, 109 y 114. Y se pide conducir con cuidado en los tramos de las millas 58, 66, 72 y 75. La ruta Paute-Guarumales-Méndez igual está parcialmente habilitada a la circulación en los kilómetros 22, 61 y 76. Y en la cuenca Molleturo-Naranjal hay un tramo dañado en el kilómetro 92 y se pide precaución a la altura de los tramos 27, 36, 49 y 90. En Manabí hay cierres parciales en las carreteras San José de Chamanga, Pedernales y Canuto Calceta. Javier Ceballos, Noticias 7. Ecuador vivirá el feriado de Semana Santa entre el viernes 29 y el domingo 31 de marzo en medio del estado de excepción y con toque de queda en 61 cantones. Para este feriado se aplicarán los horarios vigentes desde el 21 de marzo. Los cantones que se encuentran en rojo por un alto nivel de riesgo, atención, tendrán restricción de movilidad de 1 a 5 horas. En ese grupo están las ciudades como Quito, Guayaquil, algunas de Manabí como Manta. Los cantones con riesgo medio mantienen el horario de toque de queda de 2 a 5 horas. Ahí se encuentran Cuenca, Azogues, Tulcán, San Borondón, El Carmen, Sucre, Tena, Morona, Baba, Mocache, Urdaneta, Cayambe, La Concordia, La Joya de los Hachas, Riobamba, Atacames, El Guabo, Colines, Lomas de Sargentillo, Novol, Pedro Carbo y Simón Bolívar. También hay cantones en los que no se aplica la restricción de movilidad debido a que su nivel de riesgo es mínimo. Según lo establecido por las autoridades, estos son Ibarra, Loja, Ambato, Guaranda, Latacunga, Pastaza, Orellana, Santa Cruz, San Cristóbal, entre otros.